Muy bien, hola a todo el mundo, bienvenidos a Divagaciones de Tranquis. Vamos a tomarnos un café y a charlar un ratito. Llevamos ya unos cuantos episodios de Divagaciones de Tranquis encadenados, hablando un poco de la naturaleza de la mente humana, de la comunicación, de la realidad, en fin, cosas ligeritas. O bueno, más que hablar de esas cosas, estábamos hablando de mi visión de esas cosas. Una visión que, como siempre en el caso de las divagaciones, es la de un biólogo hipercafeinado, hablando de cosas fuera de su área de conocimiento. No es una opinión especialmente más válida que la de ninguno de los que estáis escuchando, pero sí me parece una buena forma de echar a andar la cabeza, tanto la vuestra como la mía, y de tocar temas que, aunque quedan fuera de la biología, sí que son relevantes a este programa, como el caso que vamos a tratar hoy de periodismo y comunicación científicas. En lo que llevamos hasta ahora de estas divagaciones, os había dado una visión del ser humano como un chimpancé tarumba. Tenemos una bendición enorme, que es un cerebro gigantesco que nos permite imaginar cosas, nos permite crear en nuestra mente cosas que no están ahí, que no estamos percibiendo con nuestros sentidos. Nos permite, en cierto modo, crear un universo entero, una realidad paralela que solo está dentro de nuestra cabeza. Pero también os decía que puede, siempre por supuesto en mi opinión, esto no está sacado de ninguna cosa rigurosa, puede que esta imaginación tenga sus desventajas, tenga su lado oscuro. Porque una imaginación tan fértil puede conducirnos a la locura, a pensar que la realidad externa, el mundo natural que tenemos delante de nosotros, es distinto a como es. La forma más fácil y exagerada de decir esto es que podemos ver hipopótamos rosas donde no los hay, pero puede manifestarse de formas más sutiles, como pensar que hay un espíritu en cada árbol, que ese tigre en realidad es amigo tuyo, que si echas a nadar lo suficiente en el mar llegarás a un paraíso, o que si te cortas un brazo, los dioses te favorecerán. El caso es que quizá esta imaginación pueda representar un peligro, pero por suerte los seres humanos tenemos una forma de escapar de esto, de paliar estas desventajas gracias a que somos seres hipersociables. Quizá no eusociales como las hormigas, pero somos sociales de una forma más intensa de lo que puede ser, por ejemplo, un rebaño de vacas. Esta sociabilidad y nuestra capacidad para la comunicación compleja nos abre muchas posibilidades. Nos permite contrastar las realidades internas de cada uno para intentar determinar si alguna de ellas o una mezcla de las dos corresponde más a una realidad externa. Nos permite almacenar estas realidades externas que hemos aprendido y transmitirlas a nuevas generaciones o transmitirlas a otras personas, a aprendices, cosas tan sencillas como fabricar una herramienta, hacer un fuego, tejer un abrigo a partir de una piel. Este conocimiento acumulado sobre la realidad externa es lo que ha permitido desarrollar una civilización, es lo que ha permitido templar las imaginaciones más vivas con una dosis de realidad y de esa forma beneficiarse de esas imaginaciones vivas. Pero no solo eso, sino que nos permite también operar en el reino de la imaginación e inventar conceptos tan importantes para nosotros como la libertad, la igualdad, la moral, el deber o la misericordia, cosas que en principio, que sepamos, no existen en la realidad externa, cosas que son exclusivamente humanas, valores que nosotros negociamos a la hora de relacionarnos los unos con los otros y a veces también con el mundo que nos rodea y con otros seres vivos. Según esta visión, sería incorrecto o impreciso ver al ser humano como un animal individual, perfectamente racional, capaz de valerse por sí mismo, un Robinson Crusoe de la vida, sino que es más adecuado verlo como un animal grupal, que necesita estar constantemente comunicándose con un grupo, sea familiar, sea un poco extendido, pero en general un grupo quizá no demasiado grande, contrastando la realidad externa, no negociable, y negociando la realidad más etérea, más negociable. Hablábamos también de que esta forma de comunicarnos deja huecos, deja vulnerabilidades. A veces nos fiamos mucho de los demás. Esto nos abre a ser manipulados, y no manipulados un poco, como que te timen un poco de dinero, sino manipulados hasta el punto de creer cosas absolutamente fantásticas sobre el mundo que nos rodea, manipulados hasta el punto de suicidarnos como ocurre con algunas sectas. No es ninguna tontería, los seres humanos tenemos una capacidad
infinita para volvernos locos y que nos vuelvan locos. Por suerte, gracias a esta evolución en grupo, tenemos nuestras defensas naturales. Podemos identificar gente muy psicópata, podemos identificar gente claramente egoísta, y aunque hay casos extremos de engaños, como en el caso de estas sectas que hemos dicho, en el día a día nosotros no estamos constantemente manipulados por todos nuestros amigos y familiares, y establecemos relaciones largas y recíprocas, y sabemos o deberíamos saber alejarnos de estas relaciones cuando no son recíprocas. El problema viene, claro, cuando nos comunicamos con entidades que no son humanas, que no tienen las guías morales que pueda tener un ser humano. Estas entidades sobrehumanas no son ángeles, no son demonios, no son dioses exteriores. Son simple y llanamente las organizaciones que montamos los seres humanos. La aparición de organizaciones cada vez más grandes y poderosas a medida que nuestra civilización avanza, combinada con la aparición de las relaciones públicas, de la academización y de la sistematización de la comunicación, ha llevado a que la mayor parte del tiempo nosotros no nos estemos comunicando con un político, con un partido, con una persona representante que esté hablando de forma honesta, como le sale de la cabeza. Estamos lidiando con mensajes hechos en laboratorio, con técnicas de retórica apuntadas a nuestras emociones, con mensajes creados pensando cada palabra y cada término, mediante encuestas, mediante grupos de discusión, mediante otras técnicas de marketing, diseñados palabra por palabra para tener el mayor impacto posible, para convencer lo más posible y repetidos hasta la extenuación. Todo esto con la intención no de que vuestra vida sea mejor, aunque puede que la organización en general sea positiva, pero por positiva que sea la organización, el mensaje tiene el objetivo de avanzar los objetivos de la organización, que a su vez serán medidos de una forma decidida por algún burócrata en un despacho. Dicho de otra forma, estas organizaciones no son vuestro padre, no son vuestra madre, no son vuestro amigo, no son vuestro hermano, que piensan qué será lo mejor para esta persona, sino qué será lo mejor para alcanzar mis objetivos, aunque por el camino esta persona en concreto esté un poco más estresada o más ansiosa, o sepa un poco menos sobre la realidad que le rodea. De hecho, y aquí entro en una parte de mi argumento que sí que reconozco que es un poco más discutible. Pienso que no está en el interés de ninguna de estas organizaciones que sepamos más sobre el mundo que nos rodea, que tengamos una realidad indiscutible y estable. Una realidad no negociable es un obstáculo a la retórica. El mundo perfecto para estas organizaciones sería el de 1984, donde lo que sabemos sobre la realidad no negociable cambie cada día, cambie una forma que favorezca el ser convencido de lo que sea que te tenga que convencer ese día. Esto es un poco abstracto, así que os voy a dar un ejemplo que me gusta mucho, porque encima no es un ejemplo de una organización maligna y que lo haga todo adrede para manipularos. Es una organización con un efecto que creo que es netamente positivo y con un objetivo que creo que es netamente positivo. Hablemos de la Organización Mundial de la Salud en tiempos de pandemia. Esta pandemia, por supuesto, fue la del COVID-19. Sé que técnicamente se dice la COVID-19, pero a mí no me gusta y digo el COVID-19. Llamada la policía de los artículos. El caso es que frente a este virus, distintos países reaccionaron de distintas formas. En la gran mayoría de los casos, la respuesta fue un confinamiento, unas medidas de choque, con el fin de minimizar la transmisión de la enfermedad mientras se hacía una vacuna. Una vez llegase esa vacuna, la prioridad era vacunar a la mayor cantidad posible de gente. Algunos países, sin embargo, optaron por favorecer lo que se conoce como inmunidad de rebaño, es decir, no hacer confinamientos tan brutales, proteger más bien a la población más en riesgo, por ejemplo a personas mayores, y permitir que el virus se expandiese un poco por la población joven, de tal forma que desarrollase inmunidad y por tanto cortase la transmisión del virus. La inmunidad de rebaño consiste en que aunque tú seas vulnerable a un virus, si toda la gente con la que te relacionas es inmune a ese virus, ya sea porque están vacunados o porque lo pillaron antes, tú no te vas a enfermar, porque esa gente no está enferma. Ahora bien, como organización, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no favorecía esta segunda estrategia. Favorecía la estrategia de encerrar a la gente y vacunarla, y adaptó su estrategia de comunicación a ello. Alguien en la organización decidió cambiar la definición de inmunidad de rebaño que había en la página de la OMS.
Antes del cambio, decía lo siguiente, traducción mía. La inmunidad de rebaño es la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que ocurre cuando una población tiene inmunidad alcanzada mediante vacunaciones o desarrollada debido a infección previa. Esto significa que incluso la gente que no ha sido infectada o aquellos en los que la infección no ha desarrollado una respuesta inmune están protegidos porque la gente que la rodea pueden actuar como barreras entre ellos y una persona infectada. Esta es una definición perfectamente funcional de inmunidad de rebaño, que sin embargo fue sustituida por la siguiente, de nuevo traducción mía. La inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad poblacional, es un concepto usado para la vacunación, en el que una población puede estar protegida de determinado virus si se alcanza un umbral de vacunación. La inmunidad de rebaño se alcanza protegiendo a la gente de un virus, no exponiéndola a él. Ahora bien, esta es una definición que es objetivamente incorrecta. La definición de inmunidad de rebaño simplemente no es esa. La OMS, por alguna razón, decidió intentar convencer a la gente de que la inmunidad de rebaño no se alcanzaba mediante la exposición a un virus, cuando sí que se alcanza mediante la exposición a un virus. Esto, claro, tenía el objetivo de favorecer la estrategia de vacunación, en vez de la de exposición al virus. Y en esa misma página luego tenían un párrafo que explicaba su razonamiento detrás de por qué ellos no favorecían exponer a la gente al virus. Y quizá tengan razón, es decir, los países que utilizaron este concepto de la inmunidad de rebaño creo que al final tuvieron que echarse para atrás. Y está muy bien favorecer que se vacune, pero que sea correcto o incorrecto no tiene nada que ver con lo que se ha hecho aquí, que es mentirle a quien quiera que lea esta página. Cualquiera que la lea saldría más tonto de lo que entró, aunque más proclive a aceptar la visión de la OMS con respecto a las medidas contra el COVID. Esto fue contraproducente porque varias personas se dieron cuenta, entre ellas gente de alto perfil antivacunas, que empezaron a acusar a la OMS de cambiar las definiciones de 1984, etcétera, etcétera. Hoy en día la OMS tiene una definición correcta de nuevo, muy bien explicada y muy rigurosa. Pero podrían haber hecho eso en primer lugar, ¿verdad? A lo que quiero llegar es que es más fácil para una organización que quiere cumplir un objetivo a largo plazo simplemente mentir, e incluso las organizaciones más positivas, por las razones más positivas, pueden hacerlo. Entre las preocupaciones de la OMS está que la gente se vacune, no está que la gente conozca el concepto de inmunidad de rebaño. No es su objetivo enseñaros biología, es su objetivo promover medidas de salud pública. Ahora bien, yo no quiero entrar a discutir sobre si hubiese sido más efectiva la inmunidad de rebaños, porque la verdad no sé lo suficiente. Lo que sí sé es que la OMS o quien sea que estuviera a cargo de esa comunicación había reconocido una cosa, que el conocimiento veraz de la realidad iba en contra de sus objetivos de comunicación. El hecho de que la gente supiera que existe la inmunidad de rebaño y que se puede alcanzar mediante la exposición natural al virus estaba en conflicto con lo que quería la OMS, que era convencer a los estados y a la gente en general de que la vacunación era el camino. Nuestra cordura, nuestro conocimiento de la realidad estaba en conflicto con sus objetivos. De nuevo, no quiero decir que la OMS sea maligna. Digo que la OMS no tiene ese sentido de la moral. Las organizaciones no tienen la capacidad de dar importancia a vuestro conocimiento de biología, o de ciencia, o de la realidad en general. No funcionan así. Y simplemente hay que tenerlo en cuenta cuando nos comunicamos con ellas. Y si este es el caso con organizaciones que en principio son tan benéficas como la OMS, ¿qué pasa con partidos políticos? Con grandes empresas, con sectas, religiones, ideologías de todo pelaje. Os hacéis una idea, ¿verdad? Vivimos rodeados de entidades que quieren manipularnos, que quieren nuestros votos, nuestros clics, nuestro dinero, nuestra obediencia, y a las que no les importa destruir parte de nuestra cordura, de nuestro conocimiento de la realidad objetiva e innegociable, si eso les ayuda a conseguir lo que quieren. Pero por supuesto, estas organizaciones no siempre actúan en bloque, y tenemos todo tipo de facciones políticas, otras organizaciones de todo tipo, o incluso gente a nivel personal. Y hoy en día, gracias a Internet y a los smartphones, todo eso tiene línea directa con nuestro cerebro. Por supuesto, parte de la defensa contra esto es personal. Todos tenemos que aprender a filtrar un poco la información, incluso la que suponemos de fuentes fiables. Es en este contexto en el que llegamos al tema principal del que quiero hablar, el periodismo y la comunicación científica responsables. En realidad el periodismo pasa de camino a la comunicación científica, pero es una parte del proceso.
Porque hay una pregunta que tenemos que hacernos, que es muy relevante, que es ¿cuál es el papel de un periodista? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación? Es imposible decidir si una comunicación es responsable si no tenemos un objetivo, un baremo por el que medirla. Yo, en mi infinita inocencia, durante mucho tiempo, pensaba que la labor de un periodista, al menos la labor oficial, la labor que se supone que debe de tener, era transmitir información al público, información veraz, información comprobada, información lo menos sesgada posible, lo más neutral. Pero esa no es la única visión del periodismo, hay al menos una más. Y la visión que uno tenga depende de la respuesta a una simple pregunta. ¿Cómo es el público al que estamos dirigiendo esa información? En realidad esta visión no solo afecta al periodismo, sino que afecta también a cuestiones políticas, a la democracia en sí misma. La pregunta es muy simple. ¿Es conveniente que la gente reciba toda la información y decida por sí misma? Esta respuesta quizá os parezca obvia, pero no lo es. O bueno, no lo es para alguna gente, para mí es muy obvia. Pero hay una corriente de pensamiento que dice que la gente, en agregado, tiende a ser ignorante y fácilmente manipulable. Muy dada a seguir al primer populista que se les pone delante, muy dada a tragarse bulos de todo tipo y a tomar decisiones que no le convienen. Una sociedad de éxito que quiera mantener una serie de derechos y valores tendría paradójicamente que limitar el poder que la gente tiene para decidir. Muchas políticas a gran escala, muchas cosas que pueden afectar gravemente a un país, o incluso al mundo, porque a veces son problemas globales como puede ser el cambio climático, muchas de estas políticas deberían dejarse en manos de expertos, en manos de gente que sabe que tiene la capacidad de tomar esas decisiones de forma más informada que el público general, que es caprichoso e inestable. Esta es una tendencia política que se está viendo mucho desde los 90. Es la tendencia a poner muchos asuntos en manos de sociedades o organizaciones supranacionales, cosas como la OMS, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, simples tratados de comercio entre países. Son cosas que se deciden a otros niveles, puede que haya algún punto de representación en el proceso, pero está bastante alejado en la cadena. Y entonces son decisiones que se toman en comités de expertos o en comités de políticos o en comités de burócratas, de legisladores, de diplomáticos, de lo que queráis. La idea detrás de esto es evitar que existan populismos que echen para atrás la democracia, que la gente elija a un posible dictador que elimine los derechos de, no sé, de los gays, de alguna minoría, o que directamente elimine derechos parlamentarios, separación de poderes. Según esta serie de ideas, demasiada democracia pone en peligro la democracia. Y si en los últimos años el gallinero político ha estado bastante revuelto, pandemias aparte, es por una serie de eventos que parecen confirmar los temores de la gente que piensa ese tipo de cosas. Esta serie de eventos son, por ejemplo, la elección de Trump en Estados Unidos, la elección de Bolsonaro en Brasil o el Brexit. Todas ellas actos de democracia, pero para esta gente... Quiero llamarla elitista, pero no quiero ser despreciativo. Para esta gente, digamos, expertista. Para esta gente expertista, este tipo de eventos confirman lo que ellos pensaban. Piensan, la gente es peligrosa. Cualquier día puede aparecer un Trump, un Bolsonaro y destruir completamente la democracia y deshacer todo el progreso que hemos tenido hasta ahora. Por otro lado, otra línea de pensamiento dice que estas cosas, que Trump, que Bolsonaro, que el Brexit, etc., no son la consecuencia de demasiada democracia, sino que son la consecuencia de una población que está notando esta tendencia a quitar decisiones del proceso democrático. En fin, no me voy a extender con esto, pero basta decir que esto no es una paranoia mía, no es algo que yo me esté inventando en el momento, sino que es algo que hay ahí fuera. Os dejaré en la descripción un par de artículos sobre el tema para que veáis que no estoy loco. El caso es que estas visiones sobre la democracia, sobre la gente, sobre el público existen. Y tenemos dos formas entonces de ver las cosas. Una tiende a pensar que la gente tiene cierta inteligencia colectiva, que si a la gente le das las herramientas y la información necesaria, van a tomar decisiones que les convienen a ellos, y las cosas van a ir mejorando. Por otro lado, tenemos la visión de que la masa es caprichosa, es ignorante, es manipulable. No atiende a razones o no sabe tomar decisiones a largo plazo, o decide muy en base a sus emociones del momento, y son muy fáciles de manipular por parte de tiranos, de grandes empresas, que al final redunden en una marcha atrás del progreso económico y social que hemos visto hasta el momento.
En el primer caso, la responsabilidad del periodista es asegurarse de que la gente esté bien informada, de comprobar lo que dicen las distintas facciones políticas y organizaciones, de pillar a la gente en mentiras y exponerlas, de dar datos duros, de aprender a tomar distancia de lo que informa, porque sabe que es un ser humano falible y que aunque él tenga opiniones sobre un tema, puede que no tenga razón y puede que sea mejor dejar la decisión final en manos de la gente. Por supuesto, si piensas que la gente es manipulable, entonces vas a estar más en contra de esa neutralidad periodística. Y de hecho hay periodistas que discuten o incluso desprecian el término de neutralidad. Según estos periodistas, la neutralidad y la objetividad no solo no existen o son inalcanzables, porque nadie es perfectamente objetivo, nadie es una cámara mirándolo todo desde el espacio. Así que no solo son imposibles, sino que además favorecen al poderoso. Los periodistas, en ese sentido, tienen una obligación de implicarse, de defender sus ideales. Según estos periodistas, lo que teníamos que tener, de hecho voy a citar al periodista, como decía en un artículo en el que salía una discusión sobre este tipo de cosas, las llamadas guerras de la objetividad. Si vamos a tener un ideal, entonces claridad moral es un ideal mucho mejor para el periodismo que la objetividad. Yo no estoy de acuerdo con esta visión. La razón por la que no estoy de acuerdo es porque pienso que los periodistas tienen una responsabilidad mucho más importante. El trabajo de los periodistas es proteger la barrera que existe entre la realidad negociable y la no negociable. Idealmente, un periodista debería informar al público de hechos no negociables, hechos que no dependen de si uno es de derechas o de izquierdas, que no dependen de si uno apoya X o Y, que no dependen de si uno cree en el cambio climático o no cree en el cambio climático, de si piensa que la OMS debería desaparecer o piensa que es lo mejor que se ha inventado nunca. Todas esas son opiniones, pero hay algo que es verdad más allá de la opinión que uno tenga de esas cosas, y es necesario que eso se conozca, que eso se proteja. Muchas veces, la labor de un periodista de concienciar o de proteger la democracia o el interés público no está reñido con estas cosas, pero tarde o temprano puede que lo esté. Tarde o temprano, si tu objetivo como periodista es vender una mula, es difundir una ideología política, es defender una serie de intereses, si esas son tus prioridades, tarde o temprano van a entrar en conflicto con la verdad, y entonces vas a tener que ocultar la verdad, deformarla y distorsionarla. Y entiendo que no se puede ser perfectamente objetivo, pero tampoco se puede construir un puente perfecto. Sin embargo, esperamos que la gente que construye puentes haga un esfuerzo para que el puente sea lo mejor posible, para que no se caiga. O si vamos a la peluquería, aunque el peluquero no va a poder reproducir perfectamente el corte de pelo de la revista que le hemos enseñado, tampoco tiene por qué pasarnos la máquina 3 o 4 veces aleatoriamente por la cabeza y cobrarnos igual. Pues con los periodistas lo mismo. Un periodista que no está haciendo lo posible, un esfuerzo honesto por comunicar realidades innegociables tal y como son por informar al público, no está haciendo su trabajo. Está deshaciendo su trabajo, de hecho, porque su trabajo es tener al público informado y en vez de fortalecer esas realidades no negociables que permiten a la gente ser menos manipulable, las está deformando, las está minando, está actuando como si la realidad fuese negociable. Está haciendo lo mismo que hacen todas las organizaciones, todas las facciones políticas y todos los grupos de interés. Por tanto, se ha convertido en parte del problema cuando su único trabajo era ser la solución. Porque para mí puede que esta sea una opinión muy controvertida, no lo sé, pero el trabajo de un periodista no es concienciarme, no es ser mi guía moral, ni mía ni de nadie. No quiero que me conciencio yo solito, sin que una persona aleatoria, que no sé quién es, decida que tiene que darme una visión filtrada por su particular visión moral de la realidad. Y si le parece poco emocionante dar simplemente los hechos, que tenga en cuenta que su trabajo es tan importante como el de un barrendero, como el de un camionero, como el de un arquitecto y como el resto de la gente que hace funcionar la sociedad. La sociedad necesita información veraz. La gente necesita tener una realidad no negociable sobre la que tomar decisiones. Y es muy tentador defender un periodista cuando sesga los hechos a favor de tu ideología política, cuando ataca a gente que no te gusta, que te parecen horribles. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no nos gusta cuando los de enfrente hacen lo mismo.
Y es muy tentador caer en esta mentalidad de asedio, de bueno, ¿qué importa minar un poco? ¿Qué importa que la gente crea cosas que no son verdad, si en el fondo es por una buena causa? Todo es política, ¿verdad? No hay nada que no sea política. Yo creo que sí que lo hay. Hay cosas que no son política, hay cosas que no son discutibles, hay una realidad ahí fuera que tenemos que conocer para tomar decisiones. Es más, pienso que sin esta realidad común que tomar como base de las discusiones políticas, la política no existe, existe la guerra. Cuando un periodista participa en las manipulaciones, ya sea de una facción política, de organizaciones, empresas, de lo que sea, da igual cómo de buenas sean sus intenciones, está volviendo un poco más loca a la gente, a la sociedad. Y yo pienso que es deseable tener una sociedad cuerda. Llamadme loco. Y bueno, en fin, si me pongo un poco vehemente con estas cosas de los periodistas, os podéis imaginar que tiemble cuando esto se aplica a la comunicación científica. Os voy a dejar enlazado abajo el origen de toda esta serie. Se llama Manifiesto para una comunicación científica responsable. Os lo dejaré abajo para que lo leáis, pero básicamente pone las personas abajo firmantes hacemos una llamada a la acción para conseguir y comprometernos a que tanto la investigación de la que hablamos como la forma en la que comunicamos, y luego una serie de puntos, ayude a mejorar la sociedad, incluye a las personas afectadas por ella, sirva a las personas desfavorecidas, especialmente a las más pobres, sea democrática y o promueve la democracia, defienda los derechos humanos, respete y intente proteger el medio ambiente, en fin. Todas estas son cosas buenas. Mi problema con este manifiesto no son los valores. Mi problema es que no entiendo cómo se sigue este manifiesto. ¿Cómo puedo comunicar ciencia de forma distinta para promover más la democracia o para promover más la libertad o la igualdad? Las cosas de las que hablan los comunicadores científicos no pertenecen a la misma dimensión que la democracia o la igualdad. No son parte del reino de lo negociable. El hecho de que las ratas topodesnudas se peleen entre ellas por derechos reproductivos y se maten entre ellas no dice nada sobre nuestra sociedad ni cómo organizarla, por ejemplo. Y yo no estaría siendo sincero si aparentase que se puede sacar algún tipo de moraleja de las cosas que os cuento. Por ejemplo, si os hablase de las plantormigas del Yasuní, o de las avispas y sus higos, o del grandioso bosque boca abajo de los hongos, si yo os hablase de estas cosas y quisiese sentirme responsable, podría decidir enfatizar los elementos de cooperación de estos sistemas y ocultarlos de competición, con el fin de intentar crearos la impresión de que la naturaleza es cooperativa y buena y que tenemos que parecernos más a ella. Pero la naturaleza no es necesariamente buena, y hay 200 ejemplos de animales depredadores, infanticidas, parásitos y parasitoides que borran esa idea rápidamente. Si yo hiciese este tipo de trucos retóricos, aunque quedase muy bonito y yo me sintiese muy virtuoso, estaría haciendo las cosas mal de varias formas. Uno, estaría dando un valor moral a algo que no lo tiene, y aunque lo tuviese, el valor moral que le pueda dar yo no tiene por qué ser correcto, ni coincidir con el de nadie más. No es mi lugar, ni mío, ni de nadie. 2. Os estaría considerando seres con poca autonomía, que necesitan que venga Nico desde su torre de virtud a interpretar los hechos naturales de forma que os hagan mejores personas. Pero vosotros sois gente inteligente. Podéis dar vuestras propias interpretaciones morales a los hechos naturales que os cuente, si queréis. Aunque creo que no deberíais, y creo que la naturaleza no tiene carga moral. 3. Os estaría engañando. Yo no os habría avisado de antemano de que las cosas que os cuento están filtradas a través de una serie de valores morales que os quiero inculcar. Vosotros esperaríais recibir realidades no negociables, y yo os estaría colando bajo mano unas cuantas cosas negociables que me convienen o que me gustan a mí. Y eso no sería ético. 4. Y lo peor de todo, os estaría enseñando mala biología, como mínimo incompleta. Las cosas son como son, no son de la forma que confirme mis valores e ideologías. Cuando pensamos que la naturaleza es una forma que tiene el universo de darnos lecciones, en vez de cambiar nuestra mente, tendemos a cambiar nuestra interpretación del universo. Esto pasa constantemente. Por ejemplo, algunos naturalistas o apicultores renacentistas pensaban y escribían que las reinas de abeja tenían que ser macho, porque eran los hombres los que estaban hechos para liderar. Si empezamos a considerar la comunicación científica como una forma de influencia,
Si pensamos que las cosas que contamos tienen un objetivo paralelo, corremos el riesgo de distorsionar la realidad de la misma forma que estos apicultores o naturalistas o lo que fuesen. Y aunque los valores modernos sean mejores, no importa, porque esto nos sigue haciendo más tontos, nos sigue dando una idea incorrecta de la realidad, nos vuelve, en definitiva, más locos. Yo no quiero que estemos más locos, quiero que estemos más cuerdos, que tengamos los pies mentales plantados sólidamente en la tierra, que seamos recalcitrantes a la retórica, que sepamos pensar de forma rigurosa y un poco ordenada. Creo que la gente informada lleva a mejores sociedades, a mejores decisiones y a mejores valores. Esto implica dar toda la información, de forma completa y neutral, por supuesto dentro de nuestros límites humanos, pero al menos haciendo un esfuerzo. E implica también aceptar que la gente no siempre va a llegar a tus mismas conclusiones, pero eso es bueno, a no ser que los comunicadores pensemos que siempre tenemos la razón. Esto para mí es lo que es la comunicación científica ética y responsable, y lo que debería aplicarse en otros campos, como el periodismo. Y ya sé que esto tampoco tiene una gran influencia. La responsabilidad que yo pueda tener no es tan grande. Al fin y al cabo, esto es un programita de radio sobre biología. Tampoco hay que darle más importancia que la que tiene. Pero me gusta pensar que estoy aportando mi granito de arena. Por supuesto, dentro de los límites de un chimpancé de cordura cuestionable, hablando solo en un armario. Hasta la próxima, pues. Y espero que os haya gustado todo esto.